no se desesperancen. Resulta que este método de formol éter o Ricci se puede, ahora se ha actualizado y se utiliza el método de formol, el método de éter modificado o de Ricci modificado. ¿A qué se refiere modificado? Ahorita les voy a explicar en qué paso está modificado. En este método, yo lo que tengo que hacer es colocar en un tubo, tengo que colocar el filtrado inicial, el primero, por 2 minutos lo llevo a centrifugar, lo descarto el sobrenadante y me quedo con el sedimento o lo que viene a ser la porción de las heces. Este procedimiento yo tengo que repetirlo. Doctora, le escucho con golpes en su micrófono. Ya, ¿y ahora sí? ¿Ya no hay? Ya no hay, ahora sí está bien. Bien, entonces este filtrado yo lo tengo que hacer por lo menos unas 2 veces, decantar el sobrenadante, volver a centrifugar solo por 2 minutos, hasta que el sobrenadante quede limpio y transparente. Una vez que yo veo que está límpido y transparente, yo lo voy a descartar ese último sobrenadante y solamente me va a quedar, como observamos al lado derecho de la imagen, en la porción de las S. Ahí yo voy a agregar 10 ml de formol que ustedes han preparado al 10%, ¿de acuerdo? Y lo voy a dejar reposando por 5 minutos tapado mi envase. Se tapa con una tapa, la mayoría de estos tubos traen tapa rosca. Entonces yo lo voy a tapar y lo voy a dejar en estado de reposo 5 minutos. Pasa esos 5 minutos y lo que yo tengo que hacer es agregarle 3 ml de éter. Pero resulta, ¿de acuerdo?, que como no hay éter, voy a utilizar gasolina. Entonces, ustedes, como yo les pedí a los de Parásito 2 el año pasado gasolina, pero que no se lo vayan a gastar los de medicina, ¿ya? Eso le voy a confirmar con Yuli, para que así de esa manera, si se lo gastaron, van a tener que traer gasolina, porque la universidad no les trae gasolina, ¿ya? Entonces, de cuenta del éter, yo voy a utilizar gasolina y va a cumplir la misma función, ¿de acuerdo? Una vez que yo agregue los 3 ml del éter, se va a volver a tapar, pero se va a agitar como ustedes agitan la mamadera o como agitan una soda para quitarle el gas. De la misma manera se agita este tubo por 30 segundos. Una vez que ustedes lo agitan, lo dejan reposar ya destapado, ¿de acuerdo? Se deja reposar destapado por un espacio de unos 5 a 10 minutos y luego llevan a centrifugar entre 1 a 2 minutos se centrifuga, ¿sí? Cuando yo centrifugo, lo que voy a obtener es una separación del formol ya que es sedimentado, ya el formol con el sedimento, el material de desecho que tiene aún estas S y el éter va a quedar en la parte de arriba. ¿Qué es lo que yo voy a observar? Yo voy a observar solo la parte de arriba, voy a tomar muestra y este método de formol de éter o Ricci y que ya es llamado modificado, generalmente yo lo voy a ocupar para el diagnóstico de mis huevos del minto, de mis larvas, de los del minto, pero también me sirve para ciertos quistes de protozoo. Aquí ustedes al lado derecho pueden ver en la parte superior un huevo de Trichuris y en la parte de abajo está un huevo de Uncinaria. Entonces, me permite ver los huevos de mis helmintos y también puedo llegar a observar si hay larvas, voy a observar larvas de mis helmintos, ¿de acuerdo? Ahora, resulta, ¿de acuerdo? Que cuando yo, aún haciendo estos métodos de concentración, no logro observar, ¿de acuerdo? Se dice que yo necesito prestar un tipo de tinción permanente a estas muestras, porque como yo voy a ocupar solo una porción de la muestra de mi paciente, pues yo resulta que voy a necesitar de no botar esa muestra para poder observar y para poder hacerle una especie de extendido a esta muestra, ¿de acuerdo? Y hacerle una especie primero de observación en fresco, de nuevo otra vez, y luego agarrar y hacerle un extendido con una tinción. Ya, yo utilizo una gota de aceite para poder observar en el microscopio y de esta manera yo pueda ver si realmente hay la presencia o no de parásitos. Ahora,
Resulta que los métodos de concentración, esos que les he nombrado, no son los únicos que se utilizan para poder detectar y determinar como método diagnóstico la presencia de los helmintos también, y protozoos, sino también hay los métodos de diagnóstico mediante el cultivo de las heces del paciente. Se puede cultivar y se puede permitir ver si hay la presencia o no de ciertos parásitos. En este caso hablamos del grupo de los helmintos. Por ejemplo, esta larva o gusano que ustedes observan es de un estrongiloide, ¿ya? Y abajo hay huevos de trichuri, de ascaris, de uncinaria, que eso ya lo vamos a conocer cuando veamos. Ahora, otro método en que yo tengo que ocupar y utilizar para ver la presencia o no de parásitos pueden ser los métodos inmunológicos. Prácticamente, cuando en mi organismo tengo la presencia de cualquiera de estos parásitos, va a haber una respuesta inmunológica de mi organismo ante la presencia de este parásito con el que yo no nací y no crecí, sino que él se introdujo en mi organismo y va a provocar una serie de alteraciones bioquímicas e inmunológicas en mi cuerpo, de tal manera de que si a mí me toman muestra de sangre, yo puedo detectar la presencia de ciertos grupos de estos parásitos, ¿ya? Dentro de los métodos inmunológicos más frecuentes están los métodos de maglutinación indirecta, que los expliqué en su momento, si no me equivoco, en parasitología 1, ¿ya? Ahí está lo que es el método, el conocido como el método de Hay, que prácticamente solo se basa en la absorción de los antígenos ante la presencia de una partícula, ya sea látex, los glóbulos rojos del paciente y las proteínas. Pero también hay otras pruebas inmunológicas, como son las inmunoelectroforesis, donde ahí se puede ver la presencia también del parásito, pero más específicamente les hablo del Trypanosoma cruzi, del Toxoplasma gondii, que son los que se utiliza este tipo de métodos para poder observarlo. También hay los métodos de reacción de inmunofluorescencia y también el método de ensayo de radioinmunológico o llamado, conocido como RIA. En el primero prácticamente permite localizar los antígenos y identifica los anticuerpos para poder confirmar de esta manera si está o no ya presente este parásito en el organismo o si ya salió de él. En cambio, en el método de ensayo de RIA, prácticamente solo me dice cuánto tengo de anticuerpos ante la presencia de este parásito. Me lo cuantifica. Solamente si me dice si tengo, cuánto tengo de anticuerpos, cuánto desarrollé anticuerpos ante la presencia de ese determinado parásito. Tenemos también el método de ELISA, que es un método mucho más largo de hacer, que eso lo tienen que ustedes, tienen que avanzar en lo que es en la materia de serología, no es serología, con la doctora Lidia Paz, ¿qué se llama su materia de ella? Ya me olvidé. Inmunología, ¿no? ¿Con ella llevan? ¿O no? ¿Aló? ¿Están ahí? No. ¿No han llevado todavía con ella? No. Ya, con ella tienen que llevar estos métodos, ¿ya? Si yo se los estoy presentando porque son métodos que en algún momento ustedes van a ver y van a tener que utilizar para detectar ciertos parásitos, ¿ya? Por ejemplo, el método de ELISA es más específico prácticamente para lo que es las amebas, ¿ya? A veces yo no puedo encontrar una entamoeba histolítica en las muestras de ese, no la puedo encontrar en mi método de MIF, pero resulta que si le hago una prueba inmunológica a mi paciente y específicamente un ELISA, yo puedo mediante un ELISA poder detectar la presencia de estos parásitos, ¿ya? De estas amebas. Ahora, resulta que vamos a ir hablando de a poco de los nemátodos, ¿sí? Hasta ahí serían todo lo que son los métodos de concentración, ¿ya? Se dice que entre los nemátodos que tienen mayor trascendencia en lo que es el estudio laboratorial, solamente hablando de forma general, vendría a ser el Enterobius vermicularis, conocido como oxiuro, que habíamos hablado en la práctica, ¿ya?
Ahí se los presento en su forma de huevo, en su forma de larva. Resulta que es una infección, una parasitosis típica en los niños, más que en un adulto. Prácticamente en su forma de gusano, estos van a vivir en el ciego y en las áreas adyacentes al ciego. La hembra es mucho más grande que el macho. Tiene, si ustedes pueden observar, la cola de este gusano es puntiaguda, ¿ya? Se dice que los machos muy rara vez pueden observarse en el microscopio. Resulta que estas larvas hembras pueden encontrarse y verse en la superficie de las heces y también a nivel perianal, que yo les había comentado ayer en clase. Pero estas lo hacen en la noche, ¿de acuerdo? Donde estas salen, si salen en su fase adulta, llegan a depositarse a nivel de esa zona perianal, y lo que hace de que prácticamente sea muy infectante para otro tipo de personas que tengan contacto con el lugar donde está durmiendo ese paciente, como yo les expliqué. Uno puede tener oxiuros, pero sin embargo uno puede estar tranquilo y no tener ningún tipo de sintomatología. Pero resulta de que hay ciertos niños y también ciertos adultos que pueden llegar a presentar lo que llamamos nosotros el prurito anal. Hay una irritabilidad de la persona ante la presencia de este prurito, porque se da en la noche y eso provoca que la persona no duerma bien y por lo tanto tenga insomnio. Ahora, la detección de los huevos de este oxiuro generalmente y de los gusanos se hace generalmente mediante una técnica que les voy a explicar yo en laboratorio, mediante el método de Graham, ¿ya? Que lo ideal es hacerlo antes de que el niño despierte en la mañana, ¿ya? Ahora hay otro parásito que solo se lo voy a mostrar de forma general y que se pueden observar en los métodos de concentración, que es el famoso Trichuris trichura, que ustedes han visto que su larva es muy pequeña, pero si es gruesa, pero al final es larga. Por eso es que también tiene su famoso movimiento de látigo que yo les había indicado. Ahora, en su forma de huevo, voy a observarlo como ustedes pueden ver en la imagen, como con dos tapitas a su costado, e inclusive se lo compara con un balón de fútbol americano. Ahora, la hembra por lo general es alargada, ¿de acuerdo? Es bien alargada, mientras que el gusano macho se enrolla, no lo tiene alargada su cola, sino la tiene enrollada como si fuera una espiral. Ahora, se dice de que esta su maduración de las larvas prácticamente es a nivel del colon, que eso lo vamos a ver mucho más profundo cuando hablemos de este parásito. Puede uno pasar asintomático con la presencia de este parásito en el organismo, pero hay ciertas sintomatologías que puedan llegar a aparecer, como viene a ser, por ejemplo, una disentería bien marcada, que ya lo vamos a ver por qué, y esto va a llevar a que el paciente tenga deshidratación severa, ¿ya? El diagnóstico generalmente para poder pillar este tipo de huevo, como lo indica la imagen, son mediante técnicas de concentración o mediante las pruebas o de conservación y mediante las pruebas directas, ¿ya? Indicarles también que estos métodos de concentración me permiten ver al Ascaris lumbricoides, que este tiene una forma, su huevo, les había dicho que tiene distintos estadios, que va desde una forma un huevo fértil, un huevo infértil, un mamelonado, no mamelonado, un corticado, un decorticado. Las larvas de lo que viene a ser el Ascaris son diferentes, tanto un adulto hembra como un adulto macho. Ahí, ¿por qué también la diferencia un poco en la forma? Porque el macho es mucho más delgado, es cilíndrico, y la hembra, en cambio, es mucho más gruesita, pero también sigue siendo cilíndrica, ¿de acuerdo? Tienen punta, a diferencia de los otros dos parásitos. La uncinaria es conocida como Necator americano. La uncinaria prácticamente, aquí ya podemos ir diciendo de que hay diferencia entre el tamaño entre un macho y una hembra, decir que el macho
se va a diferenciar porque tiene una bolsa que es copulatoria, que va a permitir en forma de abanico, que es el que está al lado derecho, que ustedes pueden ver que está enroscada su cola, ese es un macho, ¿de acuerdo? Entonces, es la diferencia con una larva hembra que está al lado izquierdo de ustedes, donde ustedes ven es más delgada, mucho más fina. En cambio, el macho es más grueso y tiene en su porción final como un abanico en la punta de lo que viene a ser la cola, que viene a ser su bolsa copulatoria, ¿de acuerdo? Los huevos de esta uncinaria se eliminan en las S, las larvas también. Ahora, ¿qué es el problema de este tipo de helminto? Aquí vamos a lo que yo les había dicho y es de que estos pueden penetrar, ¿ya? Cuando contactan con un huésped, pueden penetrar a través de la piel del huésped e inclusive pueden llegar a través de la circulación a los pulmones del huésped, donde van a llegar a alojarse a nivel del árbol bronquial, y es ahí donde ellas pueden provocar las famosas neumonías, falsas neumonías en los pacientes, ¿ya? Ahora, cuando están a nivel del intestino, maduran en él y ponen sus huevos a nivel de los intestinos, ¿de acuerdo? Esta tiene características especiales. Hay un síndrome que se llama síndrome de Loeffler, que lo vamos a hablar cuando avancemos uncinaria, y que provoca en el paciente ciertos dolores abdominales, diarrea y hasta náusea cuando están en grandes cantidades. Y este es uno de los parásitos que puede provocar anemia ferropénica en sus pacientes, ¿ya? Eso lo vamos a ver más específicamente después. Ahora, si hablamos del Strongyloides estercolaris, también es otro tipo de helminto que yo voy a poder ver en los métodos de concentración, donde también este se puede presentar en su forma de hembra, ¿ya? Y de macho, ¿de acuerdo? Que por lo general la hembra tiene afinidad por vivir en lo que es la mucosa del duodeno, ¿de acuerdo? Se dice que hay una diferencia de las larvas. Hay la larva radififorme, que es mucho más engrosada, que es mucho más gruesa, termina en punta, pero también está la larva filariforme. Se dice filariforme porque es como un filamento, es más alargada, es más delgada, pero también termina en una punta que es bien fina, ¿ya? Esto lo vamos a ver también porque esta causa también un síndrome de Loeffler. Lo peor que puede uno al tener este tipo de parásitos es que pueden llegar a prácticamente llegar a provocar síntomas como dolores abdominales muy fuertes, diarrea, que pueden provocar una disentería que muchas veces no se puede cortar ni tomando los antiparasitarios, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, señoritas y jóvenes? Ay, señor. El llorón. Señoritas, jóvenes, pregunten hasta acá. Doctora, todos estos helmintos que nos nombró, dijo que podíamos observar mediante los métodos de concentración o había otros métodos. Son los más comunes y los más frecuentes que ustedes van a poder observar en los métodos de concentración. Son los más comunes, son los más frecuentes, ¿ya? Esos son los más frecuentes, por eso es que se los estoy mostrando, para que ustedes, así de esta manera, puedan ver que realmente se pueden encontrar, ¿no? Los podemos observar y podemos ver, ¿ya? Ahora, lo bueno de estos métodos de concentración, ay, qué raro que habrá pasado, son las ambulancias un montón, lo bueno es que yo puedo observar muy claramente la estructura tanto de las larvas como de los huevos, ¿me entienden? Eso es lo bueno de los métodos de concentración, lo bueno que yo puedo observar la estructura tanto interna como externa. Puedo inclusive, en el caso de los huevos, me permite ver bien su estructura. En el caso del ascaris, yo puedo ver si este está fértil, puedo ver si está infértil, puedo ver si está corticado, está decorticado, puedo ver si está conservando su estructura o forma normal. Y lo mismo pasa con las larvas de este parásito, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo malo de hacer los métodos de concentración?
es que usted tiene que dejar de hacer todo lo que está haciendo para dedicarse a hacer solamente este método de concentración, ¿ya? Han visto que hay que esperar cierto tiempo. En el 1 sabemos que yo tengo que agarrar y tengo que esperar por lo menos en el método del formol hetero-Ricci, yo tengo que esperar primero tengo que volver a centrifugar de nuevo hasta que esté lo más limpio y claro posible mi sedimento. Luego tengo que agregar formol, tengo que agregar gasolina, tengo que dejar reposar cuando coloco formol, cuando coloco gasolina, tengo que dejar en reposo y tengo que centrifugar y recién yo puedo agarrar y puedo observar la presencia o no de los parásitos. ¿Ya? Entonces, sí o sí, me va a dejar ver tal como ven en la imagen, tal cual yo voy a poder observar si hay o no presencia de los huevos y de las larvas de los helmintos. Los que yo les he nombrado son los más frecuentes que podemos nosotros llegar a durar y obtener de lo que vienen a ser los métodos de concentración. ¿Alguna pregunta más, señoritas y jóvenes? ¿Aló? ¿Están ahí? Hola. Tengo mudo, doctora. Claro. Lo vamos a ver en el laboratorio. Ahí vamos a preguntar más. Ajá. Ahora, lo que quiero lo que les voy a dar de tarea es que para la próxima clase que vamos a hacer, un grupo va a hacer un método, o pueden hacer los dos métodos al mismo tiempo, pueden. Empiezan uno y terminan otro, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a confirmar en el grupo si hay gasolina. Si no, se la volaron la gasolina que trajeron los de Parasitología 2 en el semestre anterior. Entonces, vamos a trabajar con esa gasolina porque ustedes apenas han visto que se ocupa 3 ml, ¿ya? Entonces, necesito que me traigan una muestra. Y la muestra tiene que estar bien tomada. Ustedes han visto ya cuáles son los requisitos. Tiene que ser, la muestra tienen que hacerla no en la taza, sino o en un vasín o lo hacen encima de un papel, una hoja jabón o un papel limpio, ¿ya? No en la tierra. Yo necesito que esa muestra esté lo más estéril posible de lo que haya salido de ese paciente, ¿ya? Necesito que traigan por lo menos, cada grupo me traigan 2 muestras. Y traten de que sus muestras sean de personas que ustedes vean que tengan tal vez parasitosis o hayan escuchado que ellos han tenido parásitos por decir, ay, el año pasado me hice un control y me salió que tengo bicho. De esa persona ustedes pueden tomar la muestra. ¿Para qué? Para que ustedes vean que sí o sí se observa mediante estos métodos. Vamos a hacer la comparación con una muestra al azar que hay ahí con formol ya. Vamos a centrifugarla, vamos a centrifugar una de esas muestras y vamos a lavarla para retirar el formol que tenga presente y vamos a hacer de cuenta como si fuera una muestra normal, pero también necesito que me traigan muestra fresca. ¿Estamos hasta ahí? Con esa condición los dejo ir temprano hoy. ¿Están ahí? Nadie me preguntó cómo es lo que se hace estos métodos, qué tengo que ocupar o qué cuidados debo tener. Nadie me ha preguntado. ¿Dejaré que les pase accidente en laboratorio? No creo, ¿no? Ya, en el método de formol éter o Ricci, el cuidado que ustedes tienen que tener es que para centrifugar prácticamente tiene que agarrar y tiene que destaparse, porque ustedes saben que si yo mezclo formol con gasolina o formol con éter, va a ocurrir va a haber una combinación de los gases que contengan más el gas de la muestra del paciente, si hay gas, pongámosle en este caso, puede provocar que cuando yo saque la muestra de la centrífuga y lo destape, va a ser como si estuvieran destapando un champán, tal cual, así como ustedes han visto que se destapan las sidras o el champán, tal cual va a sonar y va a volar la tapa. Entonces, hay que tener cuidado al hacer sobre todo este tipo de método. ¿Ya?
Entonces, quiero que tengan cuidado, no se me van a poner a charlar ni a jugar, cuidado que esté volando por su cabeza o por su ojo. Hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer este método, ¿ya? Entonces, este método es este sobre todo hay que tener bastante cuidado. En cambio, este otro método de flotación o sulfato de zinc es menos riesgoso, es menos complicado, pero sin embargo solamente me sirve para poder ver los protozoos en su forma de quiste. En cambio, el método de formol hetero-Ricci, ese es mucho más abierto este método y me sirve, como decíamos al inicio, es un método directo que me va a poder permitir observar cualquiera de los tipos de parásitos que tenga mi paciente, menos los trofozoitos. Si hablamos de protozoos, menos los trofozoitos. Cuidado que les pregunten el examen y ustedes me contesten que sí hay, ¿ya? Entonces, mediante los métodos de concentración, yo no voy a poder ver la presencia de trofozoitos, pero sí voy a poder ver la presencia de quiste. En cambio de los helmintos, yo voy a poder ver tanto en su forma de quiste, tanto en su forma de trofozoito. ¿Estamos hasta ahí? Preguntas hasta aquí, porque el día jueves vamos a llegar directamente a hacer. ¿Aló? ¿Están ahí? Niñas, señoritas, jóvenes, ¿nada? Sí. Pero parece que no están. Creo que voy a tener que agarrar y voy a tener que decirle que conecten sus cámaras para que los vea con las cámaras encendidas. ¿Ya? Entonces, está claro cuanto a los métodos. Ustedes en los libros van a encontrar otro tipo de métodos. Hay variedad de métodos, pero los convencionales y los más fáciles de hacer son los que yo les he nombrado ahora en la teoría, ¿ya? Que es pero sobre todo el más conocido es como el método de Éter o de Ricci, pero ahora es el método modificado. Hay el método de MIP también, donde se utiliza el mentiolate, el yodo y el formol, pero se ha visto que este método, aparte de ser muy moroso, es un método que yo necesito sí o sí de estos tres elementos, ¿ya? Sin embargo, yo sé muy bien que a mí me va a costar conseguir formol para poder hacer mi estudio. Peor si yo solo necesito 1 o 2 ml de formol, ¿ya? Si yo necesito solamente eso, pues en gran cantidad para mí no me sirve, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta más que me quieran hacer, jóvenes y señoritas? ¿No? Lo dejamos Doctora, aquí. yo, Dígame. Déjame. doctora, la triquina, doctora, ¿es una bacteria o de qué es de qué causa? ¿La triquina? Sí. No, la triquina es un parásito. La triquina es es un parásito que se transmite por la carne de chancho. Eso lo vamos a ver en su momento. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en su momento. No, eso es un parásito. No es una bacteria ni tampoco no es un hongo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando avancemos en su momento. ¿Sí? Eso lastimosamente no puedo observar yo en método de concentración. ¿Alguna pregunta más, señoritas y jóvenes? ¿No? ¿Lo dejamos hasta aquí? Sí. Ya, muy bien. Nos vemos entonces la próxima clase, señoritas y jóvenes. Que me traen muestra y les confirmo si me van a traer gasolina. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, doctora. Bueno, nos vemos, jóvenes. Se los voy a pasar lo voy a subir todo ahora en la noche a la plataforma y van a volver a leer. Además van a tener las guías también, que también les voy a decir de dónde las van a conseguir o si no yo se las llevo directamente el jueves. ¿Ya? Ya. Listo. Listo, Nos doctora. vemos entonces. Hasta luego, señoritas y Hasta jóvenes. Se luego. cuidan. Hola, doctora.